lindo es correr a los brazos del amado. Y siento que en esta mañana, al estar reunidos en su casa y en su nombre, es una manera, aunque no lo hayas declarado, yo creo que sí lo declaraste. Siento que hay un anhelo en tu corazón de seguir corriendo y fundirte más y más con el Señor. Pero si no pudiste cantarlo o declararlo por alguna cuestión, los que estamos aquí le estamos mostrando al Señor que estamos corriendo a Él, que queremos correr a Él, que necesitamos correr a Él. Pero no solo porque lo necesitamos, sino también que lo anhelamos. Anhelamos correr a sus brazos. Como decía, con cuánta razón el salmista decía: yo me alegré. Y yo en este tiempo la hago mía esa palabra y la hago presente. Yo me alegro con los que dispusieron en su corazón venir a la casa del Señor. El Señor aquí se está paseando. Él está operando, Él está obrando. Quizá alguien todavía está pensando: pero yo no entiendo lo que están haciendo. Yo no siento, los miro, no entiendo de qué se trata. Pero desde que entraste a este lugar, algo el Señor está haciendo. Y no vamos a salir igual. Pero yo declaro, porque lo siento en lo más profundo de mi ser, que el venir a su casa, el Señor ya opera. Y hay algo que empieza a moverse en tu interior. Ayer recordaba en un momento cuando Tomás no estuvo en una de las reuniones del Señor. Tomás no estuvo y estaba el resto que habían quedado, ya eran 11. Menos Tomás, 10 discípulos estaban reunidos. Y el Señor se les manifestó y les dijo: paz a vosotros. Tomás no estaba. Entonces cuando vuelve Tomás, Jesús ya no estaba. Y él dijo: yo no creo. Hay muchos que no te creen cuando vos le querés contar lo que te sucede cuando venís a la casa del Señor, cuando lo buscás, cuando Él habla a tu corazón, cuando Él te ministra, cuando Él te da paz, cuando Él te muestra que a pesar de los problemas, Él está por encima de todos los problemas. Y le decían los otros discípulos: sí, Jesús estuvo con nosotros. Y Él decía: no puede ser. Yo si no veo, no creo. La famosa frase que le quedó a Tomás: si no veo, no creo. ¿Y qué fue lo que sucedió en la siguiente reunión? Ahora sí estaba Tomás. Y el Señor se volvió a presentar. Y yo creo y siento que con tanto amor se le acercó, y me imagino una mirada llena de compasión. Tomás, qué pena que pensás de esa manera. Tomás, con todo lo que me viste hacer, me oíste hablar. Tomás, vos me sentías, y bueno, si necesitas, entonces mete tu mano en mi costado, poné tu dedo en mi mano, sentí las heridas, mira. Pero qué triste que tengas que actuar de esa manera. Pero te voy a decir algo, Tomás, y les voy a decir algo a los que un día 31 de enero del 2021 van a estar reunidos a la mañana en la calle Gobernador Paz, en la iglesia Roca de Paz. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso lo dice el Señor. Tal vez no estás sintiendo como querías sentir. Tal vez no estás viendo como querías ver. Pero el Señor está en medio de nosotros. Y para mí es un deleite y es un gozo poder estar en su casa, poder habitar juntos, como dice la palabra. Y recién, mientras lo oía a Diego ministrar en este tiempo de las ofrendas, él dijo algo que
que quiero, no es el mensaje, pero siento compartírselos, aunque yo creo que cuando estamos aquí ya Dios nos habla. Mira, desde que entramos y el primer hermano que te saluda, si te dijo Dios te bendiga, paz, lo que te haya dicho, mientras no te haya dicho devolveme lo que me debes. Entre paréntesis, si debes, devolvéselo. Pero con cualquier palabra, saludo, ya Dios nos está hablando. Y cuando Diego en un momento dijo, yo no creía en la familia, yo no creía en la familia, por diferentes razones. Puede ser que haya hermanos que vengan o personas que están oyendo que dicen, yo no creo en la familia. Yo estoy con quien quiero, cuando quiero, el tiempo que quiero, porque tal vez vienen de experiencias que no han sido buenas, cosas que han dañado. A veces hay hijos que son víctimas de padres que, sin acusarlos, pero porque en su ignorancia ellos sentían estar un tiempo con alguien, otro tiempo con alguien y otro tiempo con alguien más. Y en el medio se olvidaban que hay hijos, que hay planes, que hay propósitos. Y yo creo que una de las cosas que el diablo es especialista es en arrebatar. Miren, él está empecinado en arrebatarte todas las bendiciones que el Señor ha establecido para sus hijos. Lo vemos al comienzo en Génesis, cuando el Señor, luego de crear al hombre, formar a la mujer, estableció un huerto, un jardín, un Edén, donde bendijo al hombre con toda clase de bendiciones. Le proveyó, lo cercó. Sin embargo, aparece el diablo, aparece esa serpiente antigua allí en el Edén, distorsionando. ¿Así que Dios te dijo eso? Mentira. No, no es así. Hacé lo que yo te digo y vas a ver que te va a ir bien y te va a ir mejor. Miraron y oyeron a la serpiente equivocada. Tal vez algunos de los que están hoy dirán ¿de qué hablará? Es que ayer se mencionó un versículo que está en Deuteronomio 21:9, donde Moisés levanta una serpiente de bronce porque el pueblo, por causa de la murmuración, comenzó a ser mordidos por las serpientes. Y Dios le dio una orden, una sombra de lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Le dijo, hazte un asta y levanta una serpiente de bronce, y todo aquel que sea contaminado, mordido, que mire esa serpiente y vivirá. El Señor nos habla por figuras, Él nos habla por sombras. Él estaba anticipando lo que iba a suceder. Como dice en Juan capítulo 3, de la misma manera que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo de Dios fue levantado entre el cielo y la tierra, para que todo aquel que a Él lo mire, todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero te decía que el enemigo es especialista en distorsionar lo de Dios. Distorsionó los conceptos de familia y lo sigue haciendo en este tiempo, bombardeando a los niños, a los padres. Y muchos tal vez perdieron ese huerto. Tal vez muchos de los que estamos aquí o de los que nos están oyendo en esta hora han perdido ese huerto, ese lugar donde, no digo que en el huerto del Edén no había problemas. Ellos no sé cuánto tiempo estuvieron tal vez con el deseo en su corazón de acercarse al árbol donde Dios le dijo que no debían comer. Pero siento que hay muchos hermanos que han perdido ese Edén, ese jardín, por causa de malos tratos. Puede ser de infidelidad, puede ser de enojo, de celos, contiendas, griterías, tantas
Tantas herramientas usa el diablo para sacarnos de ese lugar. Pero siento que el Señor en este tiempo de reinicio quiere que recuperemos ese huerto, ese jardín, primeramente individual. De forma personal necesitamos regresar a ese estado. Y seguirán los problemas, las crisis, pero estando en ese lugar vamos a reaccionar de manera diferente. Y yo siento que Dios nos está haciendo un llamado a regresar a ese estado. Y por eso te decía al comienzo que venir a aquellos que están presencialmente aquí es una manera de decirle: Señor, yo quiero regresar a ese Edén, a ese jardín, a ese huerto. Tal vez alguien estará preguntando: ¿y qué tengo que hacer? Bueno, el primer paso, según dice Santiago capítulo 4, versículo 8, es: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Porque Dios establece orden. Ah, no, yo quiero que Dios se acerque a mí primero. Bueno, aquí no venimos a pelear. Yo te digo lo que dice la palabra. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Ese es el primer paso. Y hoy, al venir aquí y al estar en este lugar, estás dando ese paso. Pero qué bueno que podamos seguir avanzando. Y alguien dirá: ¿y cómo puedo seguir avanzando? Bueno, según dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Ya nos hemos acercado. Ahora metámonos en Él. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos le regalan un aplauso al Señor? Y esa es una manera de regresar y recuperar ese jardín, ese Edén, ese huerto. Al final ya estoy predicando de otra cosa, hermanos, pero qué lindo es estar en la presencia del Señor. ¿No es una bendición? No sé cómo llegaste, pero hay algo que el Señor está haciendo y Él nos está ministrando. Tal vez a veces llegamos cansados de tantas cosas que se escuchan, cansados de las injusticias, cansado de oír tanta corrupción. Y bueno, hablamos días atrás y creo que tenemos pendientes varios temas. Entre ellos estamos hablando acerca del cansancio y los cuidados que tenemos que tener cuando estamos cansados. Porque cuando estamos cansados nos debilitamos. Cuando nos cansamos somos presa fácil para que el enemigo use nuestro corazón, nuestra mente de taller, poniendo cosas, trabajando en nuestro interior. Cuando nos cansamos, somos presa de los amalecitas, dice la Biblia. En Deuteronomio 25, a ver, vamos, ya estamos predicando igual, ya estamos en la presencia del Señor, que es lo más importante. Pero permítanme buscar Deuteronomio capítulo 25. Dice el versículo 17. El Señor le está recordando a su pueblo. ¿Y qué es lo que le está recordando? Le dice: acuérdate lo que hizo Amalec. Acuérdate lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Versículo 18. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. ¿Cuándo? Esta es una pregunta que hago yo. ¿Cuándo esto? Cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios.
Aquí tendríamos mucho para hablar. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Gente que no le interesaba lo que Dios había establecido para ellos. Esaú vendió la primogenitura. Dijo, ¿para qué me sirve? Vaya si le servía. Entonces, cuidado, miren, los amalecitas. Mira cómo dice este mismo versículo 18. Déjenme, el versículo 18 en la Biblia al día. La Biblia al día. Dice, aquí está. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y acabaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. ¿Qué hicieron los amalecitas? Atacaron por la espalda. Cuidado con prestar tu oído a alguna malecita, porque va a actuar de manera traicionera, queriendo contaminar, porque no tienen temor de Dios. Y lo que van a buscar es sacarte del propósito. Así como la serpiente antigua sacó a Adán y Eva del huerto, así como el diablo está empecinado en sacarte de los planes de Dios, los amalecitas atacan a traición por la espalda. Con el propósito, bueno, como dice aquí, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. Ellos no tuvieron temor de Dios. Entonces, mis amados, yo no sé por qué les estoy diciendo todo esto, pero no tengo dudas que Dios sí sabe y quiere que estemos sincronizados con Él, sintonizados con el Señor. Y claro que en estos tiempos donde hay tanta red social, tanta distracción, tanta información, tantos que dicen lo que hay que hacer y hasta cuándo hay que hacer lo que hay que hacer, y tanta inquietud acerca de estadistas, científicos, infectólogos, vacunas de China, de Rusia, de Inglaterra y de la Conchinchina. Perdón. Nosotros tenemos el antídoto, amados. Tenemos el antídoto. No hay manera de que entre. Dije que quería hablar del mensaje a las iglesias de Apocalipsis y me siento que estoy hablando de algo que no tiene nada que ver, aunque el mensaje a las iglesias de Apocalipsis es el mensaje del Señor para nosotros, para su pueblo. Y sí vamos a ir a buscar ahora, porque el Señor, cuando le habla a esas 7 iglesias del Apocalipsis, en realidad de alguna manera hablándole a la única iglesia en sus diferentes facetas, en sus diferentes estadios. Que nosotros, la iglesia del Señor, tenemos diferentes estadios. No me quiero ir del tema, pero también es un tema apasionante. Recuerdo, mire, hace muchos años el Señor estaba hablando con mi esposa y en un momento me hizo sentir que así como la iglesia es, ¿cómo decirlo? A veces hay palabras que trato de medirme porque vaya a saber a dónde llegan estas cosas y ya me tratan de un montón de cosas. ¿Qué me importa? Lo más importante es cómo me mira el Señor. Pero recuerdo que en ese tiempo el Señor me llevó a mirar a la iglesia como una entidad femenina, que en realidad no es ningún disparate, porque en el Cantar de los Cantares se narra la relación del amado con la amada. Y el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 dice: grande es este misterio, y habla de que así como el Señor amó a su iglesia, los maridos deben amar a sus esposas. O sea, no es ningún disparate. Pero entonces, contemplando a mi esposa, el Señor me llevó a analizar los diferentes estadios de la iglesia. Y así como la mujer tiene sus estadios y sus etapas,
Y hay épocas en las que conviene no hablarles mucho. A buen entendedor, pocas palabras. Creo que la iglesia va atravesando por sus diferentes estadios. Pero vamos a Apocalipsis mejor, porque si no voy a estar hablando, me voy a estar desviando del tema. Acompáñenme. ¿Saben que Apocalipsis es un mensaje? Miren, alguien dirá, pero con todos los problemas que se está viviendo, ¿usted quiere hablar de Apocalipsis? Es que Apocalipsis habla acerca de los eventos de los últimos tiempos, pero no solo eso. Dice, bienaventurado el que oye y lee las palabras de este libro. Entonces, oír, leer, estar hablando de Apocalipsis nos pone en un lugar de bienaventurados. Y es un mensaje que el Señor, en realidad, el Padre se lo entrega al Hijo. El Hijo se lo entrega, es como si fuera... ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de orden? Dios es un Dios de orden. Y Él sostiene a sus delegaciones, a las autoridades que Él delega. Y por eso Apocalipsis comienza diciendo que el Padre le traslada al Hijo. El Hijo le traslada a un ángel. El ángel le traslada al apóstol Juan. Juan le traslada a los siervos. Y los siervos lo trasladan a la iglesia. Bueno, así dice Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer primero, aunque yo quiero empezar del capítulo 2, pero simplemente leamos 1:1. Apocalipsis o Revelación 1, versículo 1. Comienza diciendo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea, la revelación de Jesucristo, pero que el Padre le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, gloria a Dios que nosotros disponemos de esta revelación. El Señor nos la ha entregado. Y por eso creo que es importante, necesitamos regresar al mensaje no que Dios le dio a una persona, no a lo que siente el siervo fulano de tal que tiene una congregación y un ministerio multitudinario. No, gloria a Dios porque Dios usa a sus ministros. Pero necesitamos regresar, reiniciar al mensaje del Señor a su iglesia. Porque las noticias, depende del canal que oigas y la fuente de la que proceda, va a ser lo que te van a decir. Una misma noticia la oís en un canal y en otro canal y decís, no puede ser que estén dando esta noticia. Entonces, ¿cuál es la fuente? Bueno, dicen que en una guerra el primer soldado que cae, ¿sabes cuál es? La verdad. Empiezan con los comunicados de un bando y del otro. Algunos tendrán memoria de lo que sucedió en la época de las Malvinas. Sacaban comunicados que parecía que estábamos arrasando con el mundo entero. Y yo recuerdo que en ese tiempo tenía familiares que vivían en el exterior. Hermanos, ¿para qué le estoy hablando todo eso? Lo que le quiero decir es que el Señor quiere que regresemos al mensaje que Él le deja a su iglesia. Y el mensaje, si vamos al capítulo 2, vamos a ver a quién le escribe primeramente. Porque aquí a partir del capítulo 2 empiezan 7 cartas o mensajes a 7 que van dirigidas a los pastores de esas iglesias. O sea, estos mensajes van dirigidos a los pastores pero vamos a ver qué sucede.
Incluso muchas Biblias ponen mensaje a la iglesia de Éfeso, mensaje a la iglesia de Esmirna, mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pero en realidad el mensaje es dirigido al pastor. Pero luego, qué maravilloso es el Señor. Yo espero darme a entender con toda esta mezcla santa y gloriosa que les estoy haciendo. Espero darme a entender, porque ahora vamos a ver que empieza diciendo: escribe al ángel de tal lugar. Pero luego, cuando termina cada una del mensaje a cada una de esas iglesias, dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora lo vamos a leer mejor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Él tiene bueno, en el capítulo anterior, el Señor revela el misterio de las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los 7 ángeles o los 7 pastores que ministran en los candeleros de oro, que son las iglesias. Bueno, esto lo pueden leer capítulo 1, versículo 20, me parece. Es el Señor que las tiene en su mano. Y aquí dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, detengámonos. Dice: escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia en Éfeso. Es decir, esta carta va dirigida al pastor. Pero creo que en el versículo 7 es donde termina el mensaje a esta de las primeras iglesias que aparece. El versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oído aquí? O sea que el mensaje es para el ángel, pero yo me lo imagino de esta manera. Yo no sé si a usted, cuando siente que el Señor está obrando en un lugar, cuando el Señor se está moviendo en algún lugar, ¿siente algo en su corazón o es indiferente? ¿No le gustaría estar metido ahí en lo que Dios está hablando, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está revelando, lo que el Señor está ministrando? Yo respeto, tal vez alguien dice: no, entre nosotros, yo soy metido en esas cosas. Soy así metido. Y mire, a mí no me agradan mucho los metidos, pero los metidos en las cosas del Señor sí. Como que esos me caen bien. Porque yo esto lo entiendo de esta manera. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo puede ser si el mensaje iba dirigido al pastor de la iglesia? ¿Por qué dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? Porque yo me lo imagino de esta manera. Es como que si yo supongamos que estoy ahí en mi oficina y de repente se me manifiesta el Señor y me empieza a hablar. Y me dice, por ejemplo: decile a mis hijitos que se pongan las pilas. Un ejemplo. No, otro ejemplo vamos a buscar. El Señor me está hablando. Y usted ahí, de metido, pone la oreja ahí en la puerta. A ver qué le dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero resulta que el Señor viene y me estaba hablando a mí. Y a lo mejor, hermano, viene y me está exhortando. Tal vez viene y me empieza a exhortar, como muchas veces lo hace. A veces digo cosas que no tendría que decir. ¿Qué hace usted si de repente está metido con la oreja en la puerta y oye que el Señor me está regañando? No se va a poner a celebrar.
¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno! Algo tiene que producir en usted eso. Primeramente, wow, si lo está exhortando al hermano, más vale que me ponga las pilas. Porque dice la Biblia en Efesios capítulo 4 que nosotros estamos unidos. Es decir, por más, miren, yo siento que un ministro del Señor, cuando Dios le dice algo, lo tiene que trasladar con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y nosotros estamos unidos y es inevitable. Miren, yo a veces no sé con lujo de detalle lo que puede estar viviendo cada hogar, cada familia y cada uno de ustedes. Pero en mis oraciones y en mi comunión a veces siento mucho dolor. Dolor por los desiertos en los que se meten muchos, por caprichosos, cabeza dura, indiferentes. Siente dolor uno. Y no sé en lujo de detalles, pero hermanos, mira, acompáñame a Efesios. Te voy a mostrar lo que dice Efesios capítulo 4, para que veas de qué estamos hablando. Efesios capítulo 4, versículo 15. Quiero mostrarte que nosotros estamos ligados porque pertenecemos al mismo cuerpo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Nosotros tenemos que crecer juntos. Juntos tenemos que seguir creciendo. Y el versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo. Hay hermanos que tienen que venir a la otra reunión, o hay otros que estuvieron en las de ayer, pero somos un cuerpo. Entonces en la cabeza, en Cristo, versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Entonces, si usted de repente, volviendo a Apocalipsis 2:1, si el Señor me está hablando y me está exhortando, ¿qué hace usted? Algo tiene que producir en usted. Y por ejemplo, dice Proverbios, hay un versículo que dice que el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio persevera en eso y recibe todas las consecuencias. Entonces, si usted oye que a mí me están exhortando, usted debe como hermanos en Cristo tomar eso y decir, en el nombre del Señor nos vamos a sincronizar en lo que Dios quiere. Porque el Señor, volviendo allí a Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que se pasea en medio de los candeleros de oro, dice esto. Pero luego el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué le dice a las iglesias? ¿Por qué mejor no lo leemos? Volvamos a, creo que Proverbios 22, hay un versículo que, a ver, déjenme, y ahora vamos a Apocalipsis. Déjenme buscar Proverbios 22, versículo 3. Proverbios 22, versículo 3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Busquemos una, poneme la Biblia al día, a ver si, como dice esa versión. Biblia al día, este mismo versículo 3. Ahí está. El prudente ve el peligro y lo evita. ¿Qué hace usted cuando ve un peligro? Si dice por aquí máxima 60, acelera más. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Es como que Dios está hablando y el inexperto dice, no, ¿qué me importa? No, no importa. No, eso es para aquel. No, eso es para el pastor. Pero resulta que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces la iglesia debe ser avisada.
prudente, despierta. Despierta tú que duermes, dice Isaías. Bueno, entonces como siento que le estoy hablando a una iglesia despierta, ¿ya despertamos? Amén, gloria a Dios. Muy bien. Volvamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 dice el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Él nos conoce, amados. Él te conoce cuando estás durmiendo, pero Él también te conoce cuando te despertás. Porque cuando dormimos somos todos angelitos de Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oigan esto: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. O sea, las virtudes, ¿a quién le está hablando? Al pastor. Yo me imagino que el pastor ya no entraba por la puerta de la iglesia de Éfeso. Sí, Señor, de mí estás hablando. Qué bueno que conoces las obras. Creo que le menciona 8 o 9 cosas. Dice, haz tu arduo trabajo, paciencia, que no soportas a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido. Bueno, mirá cuántas cosas buenas, pero le tengo que leer el versículo que sigue, porque tenemos que seguir leyendo. Y el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, entiendo que aquí el Señor, que nos conoce las obras a todos, seguramente Él sabe la motivación y la intención del corazón. Y hay cosas que las hacemos para Dios, y el Señor eso lo destaca. Pero, ¿qué sucede si distorsionamos algo que es fundamental? Aquí una de las cosas, de las últimas cosas que le destaca en el versículo 3 es: no has desmayado, le dice. A ver, si buscamos este mismo versículo 3 en la Biblia, Dios habla hoy. Busquemos Dios habla hoy. Dice este versículo 3: has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. O sea que este pastor no se cansó. Pero luego dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando yo leo pasajes como estos, yo me pregunto, le voy a trasladar, no para que me conteste, pero una pregunta que me hago yo. Esta es una pregunta mía. ¿Y no hubiera sido mejor que el superpastor, que atendía a todos, que no se cansaba, que estaba siempre ahí, no hubiera sido mejor que se canse? Porque tal vez si se cansaba, no hubiera descuidado lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Lo que le está diciendo el Señor en el versículo 4. Pero tengo contra ti que en todo lo bueno que haces, descuidaste lo más importante. Cabezón, eso me lo dice a mí. Bueno, estoy haciendo una suposición, porque gracias a Dios, y lo digo delante del Señor, le pido cada día que su amor y su llama esté encendida en mí. Pero yo me pregunto, entonces, porque a veces hablamos, no te podés cansar, tenés que seguir, tenés que avanzar, pero claro, es un tema glorioso. Yo veo que este pastor, que no se cansaba, descuidó lo más importante. Y no estoy diciendo que si uno se cansa, entonces va a seguir manteniendo el primer amor encendido.
Hermano, espero que me entienda, espero que me esté entendiendo. No estoy diciendo porque alguien puede estar cansado y producto del cansancio también haber descuidado el primer amor. Y otro puede no haberse cansado y mantener el primer amor. Pero como ahora estoy, gracias, mire, tengo el micrófono y todavía ya me hicieron seña que me pasé, pero el otro culto es tarde, así que tenemos un tiempito más. A veces siento que de algunas actividades necesito tomar distancia, pero no estoy hablando egoístamente, aunque también sí. Porque si la mucha actividad con pastores, con siervos, con hermanos, con líderes, atendiendo, si eso produce un desgaste que hace que se empiece a apagar esa llama del primer amor, hay algo que no está funcionando bien. Y nosotros tenemos que cada uno revisar eso, porque nos podemos cansar. Y es más, vale cansarse. Claro que a veces nos cansamos de algunas cosas. O entre nosotros. A ver, es una administración personal esta, entre nosotros. ¿No se cansa a veces de algunas cosas? No le digo de salir a correr, de salir a jugar al fútbol. No. A veces no se cansa de algunas cosas. Bueno, gloria a Dios que aquí ninguno. Señor, eso solo a mí me pasa, pero sé que tú me ministras y me das nuevas fuerzas. A veces hay cosas, y aún dentro de la viña del Señor, que cansan orar por alguien, aconsejar, bendecirlo, proveerle, rodearle y ver actitudes, no por la iglesia, por el Señor. Ahora, resulta que el Señor, así y todo, Él sigue extendiendo su misericordia. Resulta que así, y ahí es cuando el Señor me ministra primeramente de manera personal y me recuerda, porque una de las características de este pastor, ¿saben? Bueno, lo leímos, que no soporta a los malos. Me hace acordar una canción que decía, quiere a los niños. Bueno, mejor no. Este no soportaba a los malos. O sea, no soportaba a los malos, probaba a los apóstoles. Por este versículo, hace un tiempo atrás, el Espíritu me inquietó a desarrollar una serie de micros de audio, de discipulado, basado en este versículo, en las características del pastor de esta iglesia. Probar a los apóstoles. Los probaba y los hallaba mentirosos aquellos que no lo eran. Bueno, esto lo de hoy por una cuestión de tiempo no vamos a poder verlo. Pero ¿y cómo se prueba un apóstol? A ver, señor apóstol, saque una hoja que le voy a tomar un examen. No, así no se prueba. El Señor nos da herramientas cómo probar a un apóstol. Pero les decía que el pastor de esta iglesia, una de las características que el Señor le destaca es que no soportaba a los malos. ¿En qué versículo? Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, dice aquí. Pero ¿saben qué es lo impresionante? Ay, hermano, yo creo que el Señor me está hablando a mí hoy. Porque ¿saben qué es lo tremendo? Que el Señor Jesús sí soportaba a los malos. Él un día llama a un recaudador de impuestos, Mateo, el que conocemos como Mateo, llamado Leví, y lo llama. Y el Señor, ahora sí, mire, con esto voy a terminar. Acompáñenme a Mateo capítulo 9. Se los voy a leer y ya en un ratito oramos. Esto lo vamos a tener que continuar. Mateo capítulo 9, cuando Leví hace un banquete, porque
cuando el Señor nos sale al encuentro, qué bueno es poder influenciar a los de nuestro alrededor. Algunos quieren ir a predicar a, qué sé yo, hermanos, ¿a dónde? Y resulta que primero no somos testimonio, no le hablamos a los que están a nuestro alrededor. Este Leví, cuando el Señor lo llama y se levanta y lo sigue, organiza un banquete para que sus allegados reciban lo que el Señor estaba haciendo en él. Y dice en el capítulo 9, leamos el versículo 10. Dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, el Señor sí los soportaba, claro. No se hacía uno con ellos. Él los atraía para que se hagan uno con Él. El Señor dice aquí que pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Cómo es que Jesús se sienta con esa chusma? ¿Qué le pasa a vuestro maestro? Y el Señor, que comenzamos diciendo hoy que Él conoce nuestras obras, y Él conoce todo. Él conoce los pensamientos de nuestro corazón. Él sabe lo que nosotros hablamos. Entonces Él oyó, y oigan lo que responde. Versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y saben qué me quebranta? Que yo estaba enfermo. Yo era el peor pecador, pero el Señor vino por mí y vino por ti. Y tal vez hay un pastor que no soporta a los malos y desde algún ángulo puede estar bien. Pero el Señor Jesús dijo: los sanos no necesitan, los enfermos. Y yo era el primero, y no sé tu situación, pero hoy quiero recordarte que el Señor Jesucristo vino por ti. Y qué bendición, amados, qué bendición. Entonces, ¿cómo no regresar a ese primer amor? Porque son principios para reiniciar al estado que el Señor nos había establecido, a ese jardín, a ese huerto, a ese Edén. Yo cierro la Biblia aquí, pero ese mensaje que va dirigido al ángel o al pastor de cada una de las 7 iglesias, que si el Señor lo permite, y cuando Él lo permita, los vamos a estar desarrollando: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. Cada uno de esos mensajes tiene características y tienen que ver con nosotros. Escribe al ángel de esa iglesia, pero luego dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le está hablando a las iglesias. Y el primer llamado que hace el Señor es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero como estamos en el tiempo del reinicio, como mi Dios y tu Dios es bueno, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nos está haciendo un llamado: regresar y reiniciar a ese primer amor. Y vamos a seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer, atendiendo a los que haya que atender, visitando a los que haya que visitar, asistiendo a los que haya que asistir, visitando, ministrando, evangelizando, orando,
Pero por sobre todas las cosas, el Señor nos está recordando la necesidad de reiniciar a ese primer amor. Entonces, los que estén de acuerdo con lo que el Señor nos está hablando, yo les voy a pedir que se pongan de pie, porque quiero que oremos, quiero orar juntos con aquellos que sienten que el Señor nos está hablando, porque su palabra no pasa de moda. Hay diarios, hay noticias que pasan de moda con el tiempo. Ya al tiempo quedan rezagadas, pero su palabra no. Su palabra permanece para siempre. Es más, el cielo, miren qué hermoso el cielo, la tierra con todo lo lindo, porque tiene que ver con la creación de Dios, va a pasar, pero sus palabras no pasarán. Y Él en su palabra nos está haciendo este llamado. Padre amado, bendito Señor, en el nombre de Jesús, hoy hemos venido delante de ti y te damos gracias porque tú has abierto nuestros oídos, y con un oído abierto oímos lo que el Espíritu nos está hablando. Comienza el mensaje con tú, amado Cristo, hablándole al ángel, pero luego es el Espíritu hablándole a la iglesia. Entonces tomamos esta palabra, Señor, retomamos esta palabra y queremos reiniciar en el nombre de Jesús. Estamos volviendo, Señor, regresando si algo hemos descuidado, que tiene que ver con ese amor sublime, con ese amor santo. Señor, estamos en esta hora reiniciando, regresando, Señor, a ese primer amor. Bendigo a mis hermanos, Señor, aquellos que están cansados, aquellos que no están cansados. Señor, el pastor de la iglesia de Éfeso era de un calibre muy especial, Señor. Sin embargo, ese siervo que no se había cansado, Señor, que tenía tantas virtudes, que no desmayaba, que no soportaba los malos, que tenía mucha paciencia, que probaba a los apóstoles y discernía a los que eran falsos, Señor. Sin embargo, tú le dices: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En esta hora, Señor, nos dejamos envolver, nos dejamos abrazar. Sí, Señor, y corremos a ti, a tu encuentro, a tus brazos de amor. Aleluya. ¿Qué puedo hacer delante de ti? Nada que decir, en tu presencia nada que decir, Señor. Entregarnos completamente a ti, Señor. No importa todo lo que haya que hacer en el transcurso de este día. Aleluya. Aleluya. Santo, 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 santo es tu nombre. Aleluya. Señor, te bendecimos, te amamos, te adoramos, te damos gloria. Estamos delante de ti, Señor, y alzamos nuestras manos a ti en declaración de amor. Aleluya. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, puesto todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, puesto todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy.
Aleluya. Dile, Señor, regreso al primer amor. Oh sí, Señor, me fundo en ti. Aleluya. Gracias te damos hoy. Amén. Amén. Tuyos somos. Tuyos somos. Oh santo, santo, una vez más. Aquí estoy, con manos alzadas Señor, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma A ti. Amén, amén. Amén. Entrégale tu alma, entrégale todo tu ser. Todo tu ser. Oh, cuánto te estaba esperando, dice el Señor. Cuánto te amo, dice el Señor. Y anhelaba que regreses al primer amor. Conozco tus obras, conozco tu esfuerzo, conozco cuánto quieres hacer para mí, pero cuánto anhelaba esto, que corras a mí, porque te quiero abrazar, te quiero envolver con cuerdas de amor. Si supieras cuán importante eres para mí, dice el Señor. Si supieras cuánto anhelo oír tu voz, contemplar tu aspecto. No me importa si estás desarreglada físicamente. Contemplar tu aspecto. No tenés por qué seguir escondida tras los agujeros de la peña. No, entrégame a mí tu causa. No tenés que seguir escondiéndote por la vergüenza. No, yo quiero contemplarte, quiero oír tu voz en medio de todo lo que haces. Quiero oírte cuando decís te amo, Señor. Quiero mirarte corriendo hacia mí cada día. Oh, gracias, Jesús. Gracias porque tú hablas tan hermoso. Gracias porque el mensaje a las iglesias no ha pasado de moda, Señor. Gracias porque ese mensaje está vigente, Señor, está vigente. Y contemplando y reconociendo todo lo maravilloso, Señor, que hace ese pastor y esa iglesia de Éfeso, Señor. Cómo corría a congregar cada día y diezmaba y ofrendaba y oraba y tenía paciencia y era esforzada y no soportaba a los malos y discernía a los apóstoles. Pero Señor, tú le dijiste algo y nosotros tenemos el oído abierto en esta mañana. Y como tenemos oído para oír, estamos oyendo lo que tú nos estás hablando. Pero hoy regresamos, volvemos al primer amor, al primer amor, al primer amor. Y que podamos decir como esa iglesia enamorada que dijo: confortadme con pasas, sustentadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Porque estoy enferma de amor. ¿Alguien ha visto a mi amado? Oh, mi amado es destacado entre 10,000. Él es hermoso. Si habéis visto al que ama mi alma, hacérmelo saber, decía la amada, porque estoy enferma de amor. Oh Señor, yo bendigo a mis hermanos. Te doy gracias por cada hermana y cada hermano en el nombre de Jesús. Gracias porque hoy es día de bendición. Día de bendición, Señor, donde tú te paseas, tú te manifiestas. Señor, sigue teniendo a tus 7 estrellas en tu diestra y síguete paseando en medio de los candeleros de oro, Señor. Dulce es tu presencia. Te amamos, te
adoramos. Aleluya, levantamos tu nombre en alto.